Metodología comparada en educación. Para realizar un estudio de investigación, debemos precisar que la educación comparada es una ciencia de la cual seguirá una serie de pasos sistematizados y coherentes. Se establece mediante una serie de pasos o niveles de estudio dentro de una metodología, partiendo de una descripción detallada hasta llegar a la explicación científica del fenómeno a estudiar. Comenzaremos con la definición del diseño metodológico del tema, en este caso, un tema educativo. 1. El saber, selección y definición del problema. El saber es tener la inquietud, duda o problemática en sí del tema. Ejemplo, ¿por qué existe un gran porcentaje de rezago educativo en México? La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. El rezago educativo. Delimitar el caso a investigar o determinar las prioridades, y lo más importante es fijar metas. En este caso, estaremos hablando como ejemplo México. Realizar preguntas, como ejemplo, ¿por qué la necesidad de estudiar o investigar un tema? Justificar el problema o temas a tratar. Ejemplo, la educación de México y de Honduras. En la investigación se contesta por qué y para qué lo realizamos. En este punto nos corresponde decir la importancia que reúne el desarrollo de nuestro tema y su utilidad tanto teórica como práctica. También se debe trabajar en el diseño que se utilizará y su metodología. Esto viene siendo como el esqueleto o la estructura de una construcción. Recolección de datos. Este es un proceso de recopilación y mediación de información sobre variables establecidas de una manera sistemática que permite obtener respuestas relevantes, probar hipótesis y evaluar resultados. Se emplean técnicas de recolección de datos pertinentes para la metodología. Pueden ser estas cualitativas o cuantitativamente. En el diseño de investigación se especifican los instrumentos que se emplearán, en donde se registraron los datos y qué información necesaria arrojaron. También se realiza un análisis y se presentan datos, como ejemplo, tablas estadísticas. Estas tablas pueden ser por edades, lugares geográficos, estatus sociales, etc. Y diagramas integradores. Este refleja el proceso de análisis de datos al que llegan las investigaciones con la información recolectada. Se realizará un enfoque específico de la educación comparada. Se divide en dos, en los específicos y generales. En los específicos encontramos el enfoque global y muestral, así como un enfoque de problemas y enfoque de total. En el enfoque específico en general, encontramos el filosófico, el histórico-cultural, el empírico-positivista, funcionalista, dialéctico marxista y sistemático. En el enfoque específico de la educación comparada en el aspecto global, este nos ayuda a ampliar las comparaciones a todos los países del mundo. También se utiliza en instituciones internacionales como la UNESCO o la Organización de Estados Iberoamericanos. Enfoque muestral. Es el modo tradicional que comparará los sistemas educativos de algunos países seleccionados. Ahora el enfoque de problemas. Este estudia comparativamente un problema en particular de educación que presentan en varios o muchos países. Un ejemplo de este puede ser la desnutrición. Enfoque total. Este describe, analiza y trata de comparar los sistemas educativos, tales como en su integridad. Un ejemplo, la comparación de África y Alemania. Ahora pasemos al enfoque científico. Como primer lugar encontramos el enfoque filosófico. Este intenta explicar, comparando los fenómenos educativos basándose en las características del pensamiento propio de los pueblos y de sus ideologías.
Esto es fundamental en el planteamiento inicial de la investigación comparada y en las conclusiones finales. Como segundo paso encontramos el enfoque histórico. Se trata de explicar los fenómenos educativos, investigando las causas pasadas, estudiando la historia cultural de las regiones o países a comparar. También encontramos el enfoque antropológico-cultural. Aquí analiza distintos factores de la cultura, que puede ir cambiando. Ejemplo, nuevas ideologías de otro país. Para Matthew Arnold, en uno de sus ensayos, dice que la cultura es una fuerza unificadora de la sociedad, pero no está al servicio de una clase social en particular. Ahora hablaremos del enfoque empírico positivista. Este es un enfoque neopositivista, o también llamado el empirismo lógico. Se apega a los métodos clásicos de investigación, a los problemas de los instrumentos de mediación y el uso de refinadas técnicas estadísticas. También nos habla de un enfoque funcionalista. Consiste en el análisis interrelacionado de las funciones y estructuras de las instituciones educativas. Como ejemplo, pondremos las instituciones de gobierno, los directivos y su personal y el alumnado. Comparar los resultados entre dos o más regiones o países. Enfoque dialéctico marxista. Se ubica dentro de una gran construcción intelectual y coherente, articulada filosóficamente por el materialismo dialéctico e histórico. Es una propuesta teórico-metodológico que se distingue por la condición de explicar la realidad para poder comprenderla a través del contacto de la realidad. Enfoque sistemático. Combina la teoría general de sistemas de conocimientos y habilidades con la cibernética. El análisis de este enfoque sistemático se realizará dentro de una diversidad de métodos, modelos y técnicas particulares, como principios psicopedagógicos, como la lógica de una asignatura y del proceso didáctico. Y con esto termina la unidad 2, pero esto continuará.